Hola, bienvenido a todos. Esta es una clase sobre derivadas sucesivas y diferenciales de órdenes diversos de la Cátedra de Análisis Matemático 1 para lo que es ingeniería metalúrgica y todas las ingenierías de la Universidad Tecnológica Nacional. Lo que es el tema de hoy que vamos a desarrollar, vamos a ver, es una extensión, digamos, sobre el concepto de derivadas. Vamos a ver un pequeño resumen. Voy a quitar el video. Lo que es derivadas sucesivas, digamos, es al derivar una función, tal como la función f de x, esta que estaría en este primero de los renglones igual a f de x, y manteniendo la condición de derivable en un intervalo cerrado a b, todos los valores de la derivada de f de x, es decir, la f' de x, también van a depender de x. Es decir, esta condición no es ni más ni menos que asegurar que la función a la cual se va a derivar es en un intervalo AB dependiente de x y su derivada también va a depender de x. Es decir, que la derivada de f de x, esta nueva función, digamos así, que hemos encontrado aquí, también es función de x. Así lo subraya su subíndice aquí abajo. Es decir, que derivando esta última función, obtenemos la derivada segunda. Es decir, es una sucesión de el inicio desde f de x, derivamos una vez, obtenemos la f' de x, derivamos otra vez, obtenemos la f' de x o f segunda. Aquí está la cadena. Digamos, esto que estaba diciendo está aquí bien escalonado, es decir, partimos de una función, la derivamos, esa función derivada sigue siendo una función. Nunca va a perder la característica de función. Noten que, aunque lleguemos al orden n, es decir, la derivada enésima, va a seguir siendo en función de x. ¿Y esto cómo lo organizamos? Bueno, lo vamos a organizar de la siguiente forma. La derivada, sabemos cómo hacerla, pero en cuanto a la notación por medio de los diferenciales, también podemos decir de que la f', la derivada de la f de x, es el diferencial de x sobre el diferencial de y. ¿Qué va a ser la derivada segunda? Esta y' es básicamente la derivada de la función anterior, es decir, la derivada de la derivada, digamos así. Y en la notación de diferenciales, la la segunda derivada, aquí estaría faltando uno de los apóstrofes, esto sería prima, es el diferencial segundo de y respecto del diferencial segundo de x. O dicho de otra forma, el doble diferencial de y sobre el diferencial de x. Si nosotros llevamos a la enésima potencia, es decir, seguimos derivando, podemos tomar esa función que está como resultado en la derivada anterior, la derivamos y ahí vamos incrementando el orden, es decir, partimos de la primera derivada, segunda derivada, tercera, hasta el orden enésimo. ¿Cuál sería la derivada de orden enésimo? Sería la función, o sea, estaría representada por f a la n de x. No tenemos que confundir que esto es un exponente, ¿no? Esto es un orden, digamos así, en la derivación. Y básicamente es la derivada anterior, o sea, la función derivada como n-1, derivada. Y en cuanto a la notación sería
exactamente la misma. Acá coinciden los subíndices y acá es como si estuviese el cociente diferencial de y sobre diferencial de x elevado, o sea, en orden de la enésima potencia. Noten que aquí sigue siendo función de x. Es decir, en concreto, todas las funciones que vamos encontrando al derivar siguen siendo función de x. ¿Qué significa esto? Que básicamente son funciones que tienen la característica, digamos así, de que una representa la derivada primera de la otra, la derivada segunda y así, pero en concreto siguen siendo funciones. Funciones y funciones de x. Aquí vamos con un pequeño ejemplo para poder tener un mejor manejo de qué es lo que estamos diciendo. Si nosotros partimos de una función y igual a f de x como y igual a x a la quinta, cuando derivamos esa función, es decir, la f' de x es 5x elevado a la cuarta. Esta es la y'. Si a esta función la derivamos nuevamente, vamos a encontrar la derivada segunda de la función original x a la quinta. Y esta será 20x al cubo. Derivo otra vez más el 20x al cubo, es decir, la derivada segunda, y encuentro la derivada tercera. Y así sucesivamente con la derivada cuarta, con la derivada quinta. La derivada sexta, noten que aquí hay una característica. En realidad en la derivada quinta hay una característica en esto que la derivada ya no es una función de x, es solamente una constante. Entonces la derivada de una constante es 0 y por eso de aquí en más la derivada de orden 6, 7, 8, 9, 10, n va a ser 0. Entonces esa es una característica que si derivamos a algunas funciones en particular, puede que en algún punto, al transformarse la derivada anterior en constante, vamos a tener digamos así, se va a anular el orden de las siguientes, o sea, no el orden, sino la función, ya no va a ser función de x, sino que va a ser igual a 0, o sea, no existe, no tenemos un valor para eso. Bueno, aquí un poco quería resumir y relacionar esto que para encontrar la derivada segunda, o sea, la f' de x, voy a tener que derivar la derivada primera, la f' de x. Esto significa que esté la f' de x dentro del corchete y el apóstrofe esté como en la parte exterior, digamos. Esto da como resultado el 20x al cubo. Y así fui resumiendo que ahora si la f segunda, es decir, este resultado, lo derivamos una vez más, encontramos la derivada tercera. Lo mismo si derivamos el 60x cuadrado, o sea, la derivada tercera, una vez más encontramos la cuarta. Y si derivamos la función, digamos, la derivada cuarta, encontramos la derivada quinta. Y así sucesivamente, como lo indican los puntos suspensivos. Ahora, este proceso, digamos que es la derivada primera, o sea, derivar la derivada primera, obtengo la derivada de segundo orden. Si derivo la derivada segunda, obtengo la de tercer orden. Si derivo la derivada tercera, encontramos la derivada de cuarto orden. Y si derivamos la derivada cuarta, encontramos la derivada de quinto orden. Y así podemos seguir siempre y cuando la función no se anule encontrando las derivadas de distinto orden. Noten que esto es una función de x, esto también, es decir, todas las derivadas son funciones de x. Más allá de tener la característica particular de ser la derivada, por ejemplo, tercera de 20x al cubo, o mejor dicho, la derivada tercera de y igual a x a la quinta,
no deja de ser una función. No deja de ser una función. Entonces, si ahora vamos al orden general, el orden general me va a decir que el número que ponemos como exponente en realidad va a ser el orden, el superíndice, va a ser el orden de la derivada, y siempre para encontrar esta derivada, por ejemplo la n, vamos a tener que derivar la función o la derivada n-1 de esa función, y derivando esto vamos a encontrar lo que estamos buscando, es decir, la derivada de orden n de esa función. Aquí como un recordatorio, no confundir que no son exponentes de potencia, sino órdenes, digamos así, de derivación, digamos. Aquí, bueno, un poquito la representación gráfica de las derivadas sucesivas, esto con una función trigonométrica, digamos, con el y igual al seno de x, nosotros tomamos como función inicial. Noten que aquí todo lo que es la parte genérica es siempre igual. Esto es lo bueno de la teoría, de conocer la teoría, que uno va estudiando un proceso y ese proceso luego a esto le puede empezar a poner números. Esta sería la columna, digamos así, del desarrollo numérico, y esta sería la columna del desarrollo genérico. Entonces, si a esta función que tiene como característica un periodo y una serie de elementos característicos debido a su génesis, digamos, a su trigonometría, a su génesis trigonométrica, digamos, podemos empezar a ver algunos puntos característicos, por ejemplo, el punto x sub 1, el punto x sub 2, eso aparentemente ahí vamos a tener una derivada nula, y si, bueno, y aquí también, y si lo vemos desde el punto de vista de la función, esto comienza a crecer hasta ese punto que luego comienza a decrecer. Y aquí sucesivamente, aquí comienza a decrecer hasta un punto mínimo y luego comienza a crecer. Entonces, en estas funciones clásicas que las tomamos para el análisis, vemos que hay un punto característico que sería un máximo y otro punto que sería un mínimo, es decir, cuando la función toma el máximo valor y cuando la función toma el mínimo valor posible. Si nosotros estos puntos los proyectamos en las distintas ejes cartesianos, aquí en este segundo eje vamos a tener la derivada de la función inicial, es decir, la f' de x. Cuando nosotros derivamos el seno de x, obtenemos el coseno de x. Entonces, aquí vemos cómo tenemos la función coseno que va a estar alineada en esos puntos. ¿Y por qué va a estar alineada? Porque si nosotros le hacemos un análisis, miren, aquí la derivada es una derivada positiva y su pendiente es máxima. Luego la pendiente de la derivada va disminuyendo hasta la pendiente 0. Noten que aquí el valor en el f de x o en el valor de y es el máximo, y aquí va disminuyendo el valor hasta 0. Si yo evalúo el coseno, es decir, esta función y' que sería la derivada, en x1 y en x2, es esta llave que tengo aquí, y básicamente en los dos puntos me da 0. Esa es una de las condiciones necesarias para cuando estamos viendo, cuando estamos tratando de analizar, tratando de buscar en dónde hay un máximo o un mínimo, digamos, en dónde hay un extremo de la función. Noten qué interesante que por medio de un tema lateral distinto que serían las derivadas sucesivas, vamos a tener
una relación o una aplicación para cuando busquemos o cuando analicemos las funciones. Y ahora, yendo a la última parte, al último par coordenado, en este último par coordenado voy a tener la representación de la derivada segunda. La derivada segunda, que básicamente es la derivada de la derivada primera. Es decir, la derivada de esta función. Ahora vamos al paralelo, es decir, la derivada segunda va a ser la derivada de esta derivada o la derivada de esta función. Es decir, la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x sabemos que es menos seno de x. Entonces, si ahora yo veo que esta gráfica es exactamente opuesta a esta, ahí veo que es opuesta porque tiene el signo negativo en este lugar. Entonces, tanto por la cuestión genérica como por la cuestión numérica, vamos a ir representando y siempre este análisis de decir cómo es la pendiente se va a representar porque al ser esta función derivada de esta, también se cumple que esta es la derivada de esta. Entonces, si acá nosotros tenemos la derivada, o sea, el punto máximo, la derivada en ese punto máximo es 0. Entonces, aquí la derivada es 0. Parte desde 0, se hace negativa, es decir, va partiendo desde 0, va tomando valores negativos. Fíjense que esta pendiente de la tangente sería negativa, hasta un punto que es la pendiente máxima, y luego comienza a nuevamente decrecer para llegar a una pendiente 0. Parte desde 0, se hace máxima aquí, se hace máxima, pero máxima como negativa. Y luego comienza a crecer pasando por 0 y siendo positiva. Desde aquí, la pendiente de la tangente es positiva, 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 y por lo tanto va representando, siempre que nosotros analicemos las pendientes, vamos a estar obteniendo los valores de la función derivada. Entonces, esto es muy importante que se entienda porque es la aplicación directa para el estudio de funciones. Por ejemplo, en el análisis de máximos y mínimos, por la derivada segunda, vamos a tener no solamente el punto o las condiciones necesarias, sino también suficientes que las vamos a ir definiendo justamente con la derivada segunda. Este tema yo les recomiendo que lo mediten, digamos, que lo vuelvan a revisar, que hagan sus apuntes para poder tener bien en claro este concepto, porque es muy útil para lo que es el análisis de funciones, que se da mucho, es una de las cuestiones fundamentales donde se aplican límite, derivada, conceptos de funciones, es decir, casi que es la mitad del análisis matemático 1. Bueno, y por fin, para ir finalizando, digamos, vamos a analizar los diferenciales de órdenes diversos. Esto es exactamente el mismo concepto, es decir, vamos a ir haciendo el diferencial sobre un diferencial anterior. Entonces, si nosotros recordamos acá para una función igual a f de x, el diferencial es el diferencial de y, va a ser la derivada f' de x por el diferencial de x. Entonces, si hacemos el diferencial del diferencial, es decir, básicamente diferenciamos a este diferencial, vamos a encontrar el diferencial segundo, o de segundo orden, es decir, si hacemos el diferencial del diferencial de y, que noten que esto es esta expresión, vamos a obtener una doble proceso de diferenciación o de aplicar el concepto de diferencial. Entonces, esto es básicamente la derivada de f' de x por diferencial de x por diferencial de x. Entonces, la expresión
del diferencial de segundo orden, o el diferencial, el segundo diferencial es el diferencial de y con un subíndice 2 igual a la derivada segunda producto del diferencial segundo de x. Y el diferencial de tercer orden, digamos, también con un subíndice 3, va a ser la derivada de la derivada segunda por el diferencial segundo de x por el diferencial de x. Es decir, la derivada tercera de x por el diferencial tercero de x. Y como diferencial de orden n o diferencial enésimo, vamos a obtener que haciendo el mismo proceso, decimos que el diferencial de orden n de y va a ser igual a la función derivada en orden n de x, producto del diferencial de orden n en x. Bueno, este es un proceso que lleva a alguna práctica, digamos, entonces les recuerdo, los aliento a que ustedes puedan hacer su carpeta, digamos, todos estos conceptos, tenerlos desarrollados por ustedes para poder ir desarrollando su material de estudio. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.